El cuento policíaco. Vamos a estudiar su contexto, la estructura que lo conforman, las características, los elementos que lo componen y las clases que existen. El cuento policíaco tiene como objetivo resolver un misterio, un crimen o mostrar la persecución de un delincuente. Se dice que su surgimiento tiene relación con la creación de los cuerpos de policía en 1829, dada la delincuencia por el crecimiento de la población. Asimismo, el cuento Los crímenes de la calle Morgue, publicado en 1841 en la revista Graham's, se conoce como el primer relato de detectives, el cual inspiró personajes como Sherlock Holmes. Y también el cuento policíaco en sus inicios presentaba la resolución del enigma por medio de deducciones lógicas, pero su transformación trajo la psicología del personaje y de sus acciones para la resolución del misterio. El cuento policíaco rompe o altera la estructura lineal. No conocemos inicio, nudo y desenlace, sino enigma, investigación y esclarecimiento del enigma. En el enigma nos plantean la situación, una situación que aparentemente no se puede comprender y no se puede solucionar, pero es necesario buscar la solución o la respuesta. En la investigación aparece la serie de pistas o indicios que deben seguirse para solucionar el enigma. Y finalmente, en el esclarecimiento del enigma, se restablece el orden de una situación que había sido desequilibrada y se encuentra el responsable de todo esto. Las características del cuento policíaco son el delito o crimen, que como ya lo hemos mencionado, parece no haber una solución para este, un investigador que por su capacidad superior es el encargado de resolver el misterio, una serie de pistas o indicios que aunque aparentemente no tienen relación, su conexión permite la resolución del enigma, la resolución del misterio, que es cuando se logra dar una respuesta a esta situación extraña y poco común, se logra encontrar el culpable, darle una explicación y saber cómo logró el investigador resolver todo esto. Y la verosimilitud, que es que esta resolución del enigma debe tener un orden lógico relacionado con el mundo real para que tenga veracidad el relato. Los elementos del cuento policíaco. Hay un narrador, que es el que se encarga de contar la historia y le cuenta al lector lo que sucede. Usualmente está en tercera persona y es posible que sea externo, omnisciente o espectador, o puede ser alguien que ha sido afectado por la historia, siendo el investigador o la víctima. Los personajes intervienen en la situación. Siempre hay un investigador que tiene una capacidad de análisis, hay unos sospechosos, víctimas y culpables. El espacio, que es el lugar donde se desarrolla la historia, son lugares cotidianos, como barrios, ciudades, pueblos, que generan un ambiente cercano, ¿sí? Y que es necesario describir con detalle en el cuento policíaco. Y la trama, que es la forma como se desarrollan los hechos. Al principio hay una solución, hay un enigma sin solución, hay pistas tentadoras pero terminan siendo falsas y finalmente aparece una solución inesperada. En todo este proceso, el escritor busca tener al lector atento y que participe activamente a través de las pistas. Finalmente, existen varias clases del cuento policíaco. Está el clásico, que se puede fácilmente diferenciar el bien y el mal, y el investigador está de parte de la ley y por medio de ella resuelve el enigma. El cuento policíaco negro, en el que el investigador hace parte del bajo mundo, trabaja de manera solitaria por un sueldo
Y en este tipo de cuento hay más acción que reflexión. Está el de problema, que el enigma se resuelve por medio de pruebas físicas y psicológicas, y el de suspenso, donde es más importante un ambiente angustioso que lo demás. Además, cabe mencionar que los temas comunes del cuento policíaco son los asesinatos, las desapariciones, la violencia, la delincuencia, la crítica social y la búsqueda del orden en una situación.